Muy buenos días a todos. Realmente para mí, en nombre del Comisionado Federal, es un gusto tenerlos a todos. Saludo con mucho gusto a mis amigos de la industria de farmacias, de la industria de consultorios que nos acompañan hoy. Para la COFEPRIS es muy importante contar con este diálogo tan profundo que hemos tenido en estos días, como se los vamos a explicar más adelante, ya que la industria de farmacias y consultorios es un tema que nos interesa a la autoridad y a la industria tener bien regulados. Queremos explicarles la regulación sanitaria para el uso racional de medicamentos, cuya expresión más específica hoy tenemos en día en las farmacias y en los consultorios, y con el propósito de que les planteemos a todos la estrategia que se ha generado en esta colaboración tan importante entre la industria y la COFEPRIS para regular los consultorios que hoy en día existen en México adyacentes a las farmacias. Explicarles que en México la forma en la que se dispensan medicamentos tiene un antes y después, una vez que fue emitido el 25 de agosto de 2010, el acuerdo por el que se determinaron los lineamientos para la venta y dispensación de antibióticos. Esto con el propósito de evitar automedicación, al establecer que solo las farmacias podían vender antibióticos cuando el cliente exhibiera una receta médica. La orientación profesional del médico bajo este esquema se planteó para que consiguieran los siguientes objetivos. Primero, que existiera un diagnóstico médico adecuado a las enfermedades de los pacientes, orientándolos a la compra de antibióticos o de otros medicamentos como los antivirales. Segundo, que no existiera automedicación perjudicial con antibióticos. Tercero, que se redujera el riesgo a la resistencia bacteriana ocasionada por la medicación inadecuada. Y cuarto, que se redujera el riesgo de desviación de antibióticos al mercado informal. En México los hogares dedican el 2.05% de su gasto total a gastos relacionados con la salud. Del gasto de los hogares en salud, el 40% se utiliza para cubrir gastos de consulta y otros servicios a la salud, el 30% para la compra de medicamentos y el resto del gasto se emplea en atención hospitalaria, en análisis clínicos, compra de dispositivos médicos, seguros médicos y otros. 70% de lo que los mexicanos estamos invirtiendo en salud lo estamos gastando cuando acudimos a un servicio médico y la medicina que compramos. Por tanto, es importante que ustedes y toda la población conozca, la industria conozca la importancia que debemos poner en estas cifras para efectos de generar políticas que hagan eficiente el servicio y, por otro lado, que también se asegure una dispensación correcta y la venta de medicamentos cada día a mejores precios. En relación con las farmacias en México, en el sector privado, entre el 80 y 90% de ventas de medicamentos se efectúa a través de mayoristas y el resto de forma directa de los fabricantes a algunas de las grandes cadenas de farmacias. En la venta al menudeo, que es la dispensación al público en general, hay un gran número de farmacias que son las independientes, populares, de cadena, de tiendas de autoservicio y del sector gobierno, que están atomizadas en más de 23.500 puntos de dispensación en todo el país. Tan solo en el Distrito Federal contamos con aproximadamente 2.000 farmacias. En México existen hoy en día 2.14 farmacias por cada 10.000 habitantes. Con esta cifra, las farmacias se ubican en el 7º lugar en cuanto a penetración que los establecimientos de servicios tienen en la población mexicana. Es decir, hay una farmacia más cerca de nosotros que un banco, y esto implica que la actividad de los médicos que están en las farmacias tiene una penetración importante en los servicios y en el acceso a la salud que tenemos hoy en día como una opción real para los mexicanos. Las farmacias en México están estructuradas de una manera casi igualitaria en 4 partes. Ha cambiado durante la última década, pero el menudeo en el sector privado
se efectuaba a través de farmacias pequeñas e independientes. Ahora se han consolidado varias cadenas de farmacias a nivel nacional y regional, así como la venta de medicamentos a través de tiendas de autoservicio. Los médicos en su mayoría son contratados a través del mecanismo denominado outsourcing. Actualmente se estima que 34% de las unidades vendidas corresponden a cadenas nacionales, 25% a farmacias independientes, el 21% a farmacias en tiendas de autoservicio y el resto a cadenas regionales locales. Anteriormente a la vigencia del acuerdo ya existía el esquema de acercar un médico al paciente mexicano con el propósito de orientarlo respecto de la compra de medicamentos, particularmente aquellos medicamentos que se consideraban genéricos, pero que en el 2010, a partir de la entrada en vigor del acuerdo, se ve un crecimiento mucho más importante, de tal forma que teníamos alrededor de 4.400 farmacias en el 2010 y hoy en día tenemos ya un poco más de 10.000 consultorios en farmacias. Estas estimaciones indican que en México existen alrededor del 43% del total de las farmacias ya tienen un consultorio. Las 10.000 farmacias con consultorio que existen en México se localizan ya en toda la extensión de la República Mexicana y se estima que tienen una penetración en la población que se explica en las siguientes 4 magnitudes. Primero, en promedio cada consultorio atiende entre 25 y 35% pacientes por día. Estos consultorios ofrecen 250,000 consultas diarias. Estimamos que los 10.000 consultorios permiten emplear alrededor de 25,000 médicos profesionales de la salud. La COFEPRIS tiene la obligación de garantizar que no se desproteja al paciente en su atención médica ante la existencia de un esquema con tal penetración como los consultorios en farmacias. Por lo anterior, es fundamental que la autoridad sanitaria asegure que tanto las farmacias como los consultorios cumplan con la correspondiente normatividad para su funcionamiento. También me uno a la bienvenida y a las palabras que el comisionado Sánchez Itepos ha referido al inicio del evento. Para 2013-2014, la COFEPRIS, en estrecha colaboración con el sector farmacéutico, utilizará 2 estrategias principales para el buen funcionamiento de las farmacias con consultorios. Primera estrategia, fomento sanitario. Esta estrategia se realizará a través de 2 medidas principales. Por un lado, en campo, la visita de fomento y aplicación de la guía de buenas prácticas. Derivado de estas visitas y en caso de no cumplir con la normatividad, se trazará una ruta crítica de cumplimiento en el corto plazo y se elaborará un diagnóstico de cumplimiento de la normatividad de consultorios en farmacia. Aquí pues irán evidentemente de la mano de la Comisión de Fomento Sanitario con la finalidad de cumplir todos estos requisitos, todos estos puntos tan importantes que vienen en la guía. Segunda medida principal, el fomento de mensajes para la prevención de la salud. Se requerirá que en los consultorios se agote el proceso que determine la Secretaría de Salud para promover la prevención de enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Este punto es novedoso, es asociarnos directamente para que lo que actualmente existe, que son los consultorios en los números que comentaba el comisionado de Fomento Sanitario, ya nos dan un indicador de presencia influyente, importante en nuestro país, en esos consultorios. Bueno, pues esa infraestructura que se utilice para irnos generando un mapa, un diagnóstico como país de cuáles son las enfermedades que estamos advirtiendo y prevenir a tiempo. Pasar precisamente al aspecto preventivo en el futuro. Esta estrategia será planteada en los próximos días a la industria de consultorios en farmacias, por lo que se está ahorita dando el primer paso, que es dar el mensaje de lo que va a tener que elaborarse, lo que va a tener que realizarse en los consultorios. Del diagnóstico que se recabe con estas visitas de fomento sanitario, del informe que se haga o que se trabaje conjuntamente con fomento sanitario, Operación Sanitaria tendrá pues ya un diagnóstico y podrá identificar qué es lo que se va a tener que hacer en el aspecto de vigilancia.
Se diseñará un programa incluso de vigilancia sanitaria intensivo con el propósito de sancionar las violaciones de la normatividad sanitaria. Este programa focalizado de vigilancia iniciará en noviembre de 2013, con lo cual, considerando que hoy estamos prácticamente iniciando septiembre, pues Operación Sanitaria está dando un plazo de 2 meses para que en las medidas de fomento sanitario toda la industria, todos aquellos consultorios que actualmente están en funcionamiento, pues tengan oportunidad de atender la guía de buenas prácticas, de regularizar aquellos puntos que no tengan claros, que no hayan sido actualmente considerados, y en noviembre, pues sí, el caso de incumplimiento iniciará la aplicación también de medidas de seguridad, esto pues también en beneficio de la población a la cual se está otorgando el servicio. La guía de buenas prácticas es un documento que de manera muy sencilla enlista los requisitos que tanto las farmacias como los consultorios deben cumplir, entre los cuales destacan, por un lado, el consultorio debe de contar con, estamos hablando de un consultorio de atención médica general, no estamos hablando de un consultorio especializado, es muy importante identificar esta parte, un aviso de funcionamiento, un responsable sanitario con título profesional, la cédula profesional del médico a la vista del público, certificado de fumigación, expediente clínico del paciente, de los pacientes, hoja de registro diario de pacientes, plan para manejo de residuos peligrosos y registro sanitario de todos los medicamentos. Estos son los puntos principales mínimos que estos consultorios deben de cumplir, deben de acreditar documental y físicamente en las visitas. Iniciemos también por fomento sanitario. Evidentemente en verificación, pues vendría la aplicación de medidas en caso de un cumplimiento en estas medidas. La parte o los 2 meses que se están dando a fomento sanitario para acciones de fomento sanitario en consultorio no tienen que ver con las verificaciones de farmacias. Quiero ser muy claro en este punto. Las verificaciones de farmacias continuarán como hasta ahorita, como han venido a la fecha. Las verificaciones de farmacias continúan por parte de operación sanitaria de manera diaria, y lo que estamos haciendo es dar pues un tiempo de regulación al consultorio en la farmacia. Para que no exista duda que ahorita detendríamos también la verificación en farmacias. Eso no ocurre, farmacias continúan. ¿Y qué deben de acreditar las farmacias cuando son visitadas? Contar con un responsable sanitario con título profesional, medicamentos controlados esta parte, aviso de funcionamiento, licencia sanitaria si venden medicinas controladas también, no tener comunicación alguna con los consultorios, no se vale la ventanita que también ya se ha comentado varias veces, no deben tener puertas, ventanas ni pasillos que lleven a los pacientes a los consultorios o viceversa, tienen que ser entradas independientes. En tiendas de autoservicio, las farmacias deberán ubicarse por lo menos a 10 metros de distancia de bebidas alcohólicas y de alimentos perecederos. Este esquema de consultorios y farmacias que está presentando permite que la COFEPRIS cumpla con su obligación de proteger al paciente para que pueda tener acceso a servicios de salud profesionales y que cumplan con la normatividad vigente. La COFEPRIS no permitirá por ningún motivo la prescripción ni la dispensación irracional de fármacos que solamente alienten la automedicación y la competencia desleal, con los riesgos que esto implica para la salud de la población, evidentemente. Por lo que, concluida la etapa de fomento sanitario, realizará visitas de verificación que aseguren el cumplimiento de la normatividad. Tanto los consultorios como las farmacias cuentan con normas, con reglas que se pueden aplicar, y aplicándolas vamos a poder lograr que tanto las farmacias como los consultorios puedan en sus diferentes rubros otorgar servicios de calidad, servicios de salud y que sean adecuados para todos los mexicanos. Este evento es tan importante porque hoy en día en este presidium, en este lugar están reunidos casi el 100% de los industriales de farmacias y consultorios. Todas y cada una de las farmacias que existen en México están representadas en este evento. Y lo que hemos tenido, primero que nada, es una reacción muy adecuada a la solicitud de la autoridad para regular adecuadamente estos rubros, y además que exista un interés por mejorar la calidad en estos rubros industriales. Es muy importante que todos estemos seguros que el médico que nos receta en un consultorio junto de una farmacia no abuse en el servicio profesional recetándonos más allá de lo que necesitamos. Y por tanto la libertad de prescripción y la eliminación de conflictos de interés es muy importante en este esquema. Asimismo,
quiero destacar que podemos nosotros, de manera conjunta, la industria y la autoridad, fomentar que haya más consultorios en farmacias a través de un acercamiento muy continuo con los nuevos industriales. Hemos recibido solicitudes de nuevas farmacias que van a incluir dentro de su esquema los consultorios y por tanto antes de que estos entren al mercado es importante que se acerquen con nosotros para efectos de que su consultorio pueda contar de saque, de inmediato, con toda la regulación que necesitan. Nuestros clientes para nosotros se llaman pacientes y los pacientes mexicanos, por supuesto, buscan un servicio de calidad y por tanto también van a esperar recibir ese servicio. En caso de que no lo reciban en algún consultorio que pertenezca a las farmacias aquí representadas, entonces van a buscar otro. Y lo más importante es que en este rubro existe competencia en el mercado. Existen 10,000 consultorios, 10,000 médicos que hoy están disponibles y que pueden ser accesados de manera sencilla en México. Y por tanto, concluyendo, quiero decirles que todos estos mensajes están de la industria y de la autoridad, están alineados a la política del gobierno federal, que como ustedes saben, tiene como uno de sus ejes principales la prevención y el aseguramiento de que los servicios de salud en México siempre tiendan a ser cada día mejores, cada día con mayor calidad. Para concluir el evento y evidentemente el lanzamiento de esta estrategia, considero muy importante reforzar el mensaje principal, que es el consultorio adyacente es ahorita objetivo de regularización, es objetivo de que todos los que estamos aquí involucrados pues pongamos manos a la obra y en 2 meses los tengamos al 100% de cumplimiento, con la finalidad de que aquellas visitas que se realicen de vigilancia, de verificación, pues tengan actas aprobadas, actas que no representen riesgo ni que representen tampoco alguna situación de medida de seguridad, alguna imposición de medida de seguridad. Para ello, pues va a ser muy importante que todos ustedes transmitan los mensajes y también dejen muy en claro que farmacias continuará siendo vigilada y que al final todo esto es poner un orden en el mercado de la prestación de estos servicios que actualmente existen y que en algunos casos también tenemos que reconocerlo, requieren de cumplimientos adicionales, de esfuerzos adicionales para poder tener una acreditación óptima en beneficio del paciente. Pues sin más, yo también quisiera agradecer la presencia de todos y reiterar la importancia de esa estrategia hacia el futuro. Muchas gracias.